Bienvenidos a Imaginecrea. Hoy vamos a recrear el oso Teddy de Cocomelon. Te voy a dar la muestra de cómo hacer un pie y necesito que pongas atención cómo se hace el anillo mágico, los aumentos, las disminuciones y cómo se cierra, para que tú puedas hacer todo el cuerpo del oso Teddy. Así como lo voy a tejer, se va a tejer todo nada más con diferentes puntos. En adelante te voy a decir cuántas vueltas, cuántas disminuciones y cuántos puntos se tienen que hacer por cada parte del cuerpo. Para hacer el pie vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 8 puntos. Esta sería nuestra primera vuelta. Cuando tengas los 8 puntos vas a cerrar el anillo mágico. Te vas a asegurar de que esté súper apretado. Ahora para la segunda vuelta vas a aumentar en todos los puntos, es decir, en cada punto vas a tejer 2 puntos, así como te estoy mostrando. Te van a quedar 16 puntos en esta vuelta. Para la tercera vuelta vas a aumentar en cada 2 puntos, es decir, vas a tejer un punto y en el segundo punto vas a hacer el aumento. En cada vuelta vas a distinguir con un broche o con un hilo donde empezamos la vuelta, así como te estoy mostrando. En este tocarían 2 puntos porque ya tejimos uno. En este tejerías uno y en el segundo punto tejerías 2. Y así lo vas a hacer con toda la vuelta y al final te van a quedar 24 puntos. En todas las vueltas vas a quitar y volver a poner el broche, así como te estoy mostrando, al inicio y al final de la vuelta. Para la vuelta 4 vas a aumentar cada 3 puntos, es decir, vas a tejer 2 y en el tercer punto vas a hacer el aumento. Y en esta vuelta te van a quedar 32 puntos. En la quinta vuelta vas a aumentar cada 4 puntos, es decir, vas a tejer 3 y en el cuarto punto vas a hacer el aumento. Y en esta vuelta te van a quedar 40 puntos. De la vuelta 6 a la 14 no se va a hacer ninguna disminución ni tampoco ningún aumento. Lo vas a tejer tal cual, no aumenta en ningún punto. Tejerías de las 6 a la 14 40 puntos. Conforme vas avanzando en el tejido se va a ver de esta forma. Lo que tienes que hacer es componerlo de esta forma. Y de esta forma también se te va a hacer más fácil tejerlo. Ahora en la vuelta 15 vamos a empezar a disminuir cada 4 puntos, es decir, vas a tejer 3 puntos y en el cuarto vas a tomar 2, así como te estoy mostrando. Mira, aquí ya voy a empezar a hacer la disminución. Si te das cuenta, voy tomando del punto de atrás y por debajo solamente un hilo. Y voy a tomar un hilo de 2 puntos, así estoy tejiendo 2 puntos en uno. Y así lo vas a hacer en toda la vuelta. Al final te van a quedar 32 puntos. La vuelta 16 y 17 no vas a disminuir ni aumentar puntos, vas a tejer los 32 puntos anteriores.
la vuelta 18 vas a disminuir cada 3 puntos, es decir, vas a tejer 2 puntos y en el tercer punto vas a tomar 2 puntos tejiendo 1. De esta forma nos van a quedar al final 24 puntos. Aquí estoy haciendo la disminución. De la vuelta 19 a la 22 vas a tejer tal cual los 24 puntos, no vas a disminuir ni aumentar ningún punto. En la vuelta 23 vamos a disminuir cada 2 puntos, es decir, vas a tejer 1 y en el segundo punto vas a tomar 2 puntos, así como te estoy mostrando. Al final te van a quedar 16 puntos. De la vuelta 24 a la 29 no se disminuye ni se aumenta, solamente se tejen 16 puntos. Para cerrarlo solamente tienes que pasar por el primer punto en el que tienes el marcador con un punto deslizado, así como te estoy mostrando. Sacas el hilo, que sea bastante largo porque después vamos a ocupar ese hilo. Lo cortas y haces un nudo. Para hacer el pelo vas a hacer 2 piezas. En la primera pieza vas a utilizar un anillo mágico de 4 puntos. En la segunda vuelta vas a aumentar en todos los puntos y vas a tejer de la 3 a la 5 sin aumentar ni disminuir. Al final te van a quedar 8 puntos. Para el pelo corto vas a hacer un anillo mágico de 2 puntos, aumentar en todos los puntos en la segunda vuelta y tejer de la 3 a la 4 sin disminuir ni aumentar. Al final te van a quedar 4 puntos. Cuando tengas las 2 piezas, en la segunda pieza no vas a sacar el hilo, sino que lo vas a conservar para poder unir la otra pieza. En la primera pieza vas a ubicar la mitad y vas a unirla con un punto deslizado, así como estás viendo, y vas a empezar a tejer normalmente sobre los puntos. Al final vas a tejer 12 puntos, que son los 8 puntos de la primera pieza y los 4 puntos de la segunda pieza. Esto solamente es para unir las piezas. De esta forma te quedaría el pelo. Asegúrate que al cerrar dejes bastante hilo para poder unirlo al osito. Estas serían las indicaciones para hacer los pies. Estas serían las indicaciones para hacer las manos. Estas son las indicaciones para hacer la cola. Estas son las indicaciones para hacer la boca. La boca es de otro color. Estas son las indicaciones para hacer las orejas. Estas son las indicaciones para hacer la cabeza. Estas son las indicaciones para hacer el cuerpo. Ya que tengas todas las piezas, vamos a comenzar a armar el oso. Vas a ocupar 2 botones que tengan 4 orificios. Si puedes encontrar un botón donde los orificios están más separados, se vería mejor. Los vas a colocar sobre la cabeza y ahí vas a poner donde tú pienses que se ven mejor una marca para después coserlos. Vas a quitarle el relleno a la cabeza para que puedas coser bien los ojos.
Cuando tengas los ojos fijos en el lugar que te parece mejor, vas a rellenar otra vez la cabeza y ahora vamos a coser la cabeza con el cuerpo. El hilo de la cabeza que quedó al sacarlo lo vas a esconder por cualquier cosa. En algún momento a lo mejor lo puedes ocupar o no. De todas formas, esto no afecta nada. Y con el hilo del cuerpo vamos a empezar a coser. Vamos a pasar la aguja de un lado a otro, tratando de no tomar el relleno. Y vas a coserlo 2 veces para que quede bien fija la cabeza al cuerpo. Para terminar solamente tienes que hacer un nudo y después vas a perder el hilo entre la cabeza y el cuerpo. Los pies y las manos los vas a rellenar solamente donde se forma la bolita y los vas a pegar de esta forma para poder unirlos al cuerpo. También vas a cerrar de esta forma a las orejas y al pelo para poderlas unir al cuerpo. El hilo que sobra no lo vas a cortar porque ese lo vamos a ocupar para que podamos pegar las piezas al cuerpo. Que tengas cerradas las piezas, vas a colocar las piezas donde corresponden en el cuerpo. Y si te das cuenta, yo no corté el hilo. Con ese mismo hilo voy a empezar a pegar las piezas y lo vamos a pegar de la misma forma que cosimos la cabeza y el cuerpo, tomando de un lado y de otro. Y no se va a ver mal porque como es hilo del mismo color, no se nota ni siquiera que está unido. Lo vas a pegar como te estoy enseñando. Ya que terminaste la parte de arriba, ahora vas a coser como 1 centímetro hacia abajo y después vas a rodear y vas a hacer lo mismo del otro lado. De esta forma te aseguras que quede bien pegada la mano y no se mueva de su lugar. Con los pies vas a hacer lo mismo, solamente tienes que asegurarte que queden bien situadas. Para la boca no lo vas a poner ahorita relleno, sino que vas a colocarlas de esta forma. Las vas a pegar y solamente cuando falte 1 centímetro para terminar vas a rellenar. Rellenas y terminas de coser. Para la colita, aquí sí vas a rellenarlo porque ya después sería más difícil que lo puedas rellenar. Te vas a asegurar de que quede bien situada y que no agarres mucho relleno, que quede todo el relleno bien adentro. Así quedará la colita. Y ahora para las orejas vas a contar 8 filas y a partir de las 8 filas vas a marcar donde vas a poner la oreja y vas a marcar la curva. De esta forma, así va a ser más fácil de que lo cosas. Vas a coser de un lado al otro, pero siguiendo la curva. Solamente vas a pasar la aguja donde está la curva. De esta forma se formaría bien la curva de la oreja. Para pegar el pelo lo pegarías de la misma forma que las orejas. Vas a colocar una línea y lo pegarías. Y en todas las partes del cuerpo estoy perdiendo el hilo de esta forma. Ya estamos para terminar. Ahora solamente faltan los pequeños detalles. Para poner la nariz, los cachetitos y los parches puedes utilizar fieltro de colores. Si no encuentras fieltro de colores, puedes utilizar fieltro blanco y pinturas de tela y solamente tendrás que pintar el fieltro. Para colocar la nariz la vas a bordar del color de la nariz, que sería negro. Vas a empezar a la mitad porque terminando vamos a seguir bordando nuestra boca. De esta forma no haces tantos nudos y se ve mejor.
De esta forma vamos a bordar la boca con el punto de cadena. Vas a pasar la aguja y la vas a enrollar, y para hacer la siguiente cadenita vas a pasar en la cadena anterior a la mitad y vas a enrollar otra vez. Sígueme como lo estoy haciendo y se te va a hacer muy fácil. Para cambiar y bordar de otra parte del cuerpo, solamente tienes que pasarlo por el cuerpo, por el relleno, y de esta forma no se van a ver tantos nudos y el terminado de nuestro oso va a ser el mejor. Si se te llegara a terminar el hilo, harías de esta forma el nudo y tratarías de que no se viera. Para bordar la ceja lo vas a hacer igual. Si vas a iniciar con un hilo con nudo, vas a tener que esconder el nudo atrás de algo que esté cerca. En este caso está el ojo. Para los cachetes yo sí pinté el fieltro porque no encontré el color que ocupaba, y para los que lo pinten tienen que hacer los hoyos previamente porque la tela se pone más dura y es más difícil de coserlo. De esta forma vas a empezar a bordar los cachetes, la boca y los demás parches, y conforme vas avanzando vas a ir también cosiendo lo que son las manos y los pies con el hilo, porque si te das cuenta el Teddy tiene otro hilo que resalta en las uniones de pies, boca y manos. Las orejas le puse fieltro de color anaranjado y lo coloqué de la misma forma que la nariz, con un color muy parecido al de las orejas. Si te están gustando este tipo de videos, regálame un me gusta y ponme en los comentarios qué te gustaría que recreara. Para coser la cabeza vas a hacer la línea recta y vas a empezar a coser de esta forma. Cosiendo así te aseguras que le das el terminado que tiene el Teddy. Así vas a coser toda la cabeza.
Ya vamos a terminar, solamente vamos a sostener la cabeza de las manos porque Teddy no tiene como un cuello muy delgadito, sino que está más grueso su cuello y de esta forma le vamos a dar ese terminado. Solamente lo vamos a sujetar de las manos como lo puedes ver en el video. ¿Te gustó el video? Regálame un me gusta, suscríbete si no lo has hecho, recuerda que todos somos perfectamente imperfectos y nos vemos para la próxima. Adiós.